vamos a pasar a la segunda exposición de la tarde, que se refiere al tema transparencia, probidad y rendición de cuentas. El expositor es el profesor don David Ibaceta Medina. Recupera, señor director, el privilegio de dirigir entonces el seminario. Hola. Bien. Primero que todo, saludar al señor decano, al señor director del Departamento de Derecho Público, a la señora presidenta del Comité de Admisibilidad del Proceso Constitucional, que nos honra con su presencia, y bueno, a los amigos que están acá presentes y los que nos están siguiendo a través de las distintas redes y medios tecnológicos. Siempre hay, es bonito que se vaya difundiendo un poco la cuestión constitucional. Y me corresponde esta tarde compartir con ustedes algunas ideas a propósito de un tema que probablemente producto de la coyuntura y por el proceso que ha tenido, diría yo, en los últimos 15, 20 años, comienza a tener una trascendencia bastante relevante dentro de lo que es la construcción constitucional. Hay algunas noticias buenas a propósito del texto del Comité de Expertos, pero también hay algunas noticias preocupantes. Y estoy pensando fundamentalmente en compartir con ustedes 4 líneas de ideas. Primero, el principio, después hablar un poquito sobre el derecho, también alguna reflexión sobre el órgano, un órgano en particular, y ver hacer una revisión sucinta, sin duda alguna, de las cuestiones más generales respecto del sistema de transparencia y probidad que invaden distintas instituciones y particularmente la cuestión de los órganos autónomos. Entonces vamos a lo primero, el principio. Es bien interesante porque desde un punto de vista bien general, lo que hace el texto del Comité de Expertos es replicar en las líneas generales 2 cuestiones que ya están presentes en el artículo 8º actualmente vigente, que es el reconocimiento del principio de probidad y el reconocimiento del principio de publicidad. Esas 2 cuestiones desde el punto de vista central nuevamente se reconocen. Quizás lo interesante acá es que a propósito de la probidad existe un desarrollo un poco mayor respecto de qué es lo que entendemos por probidad. Ahora, no obstante aquello, ese acto de memoria quizás deja de lado el hecho de que son cuestiones que ya están resueltas a nivel legislativo, sea en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado o en el propio Estatuto Administrativo. Esto lo digo a propósito de la necesidad de dar cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas, y más adelante una descripción de qué podría entenderse por probidad, conducta intachable, interés general por sobre el particular, etc. Esas cuestiones ya están hoy día reguladas en el ámbito de lo legislativo. Sin embargo, aparece una cuestión bien interesante y me parece que es un texto bastante más apropiado que alguno que se ensayó, sea en los documentos preliminares de este proyecto o incluso también a propósito del texto de la antigua Convención Constitucional. Y el hecho de que se haga una declaración respecto de la corrupción como una cuestión contraria al bien común y que sea una obligación, un especial objetivo, dice el texto, de erradicación por parte de todos los órganos del Estado. Eso me parece bien interesante desde el punto de vista quizás más desde lo programático, antes que desde lo estrictamente normativo. Y enseguida el número 3 del artículo 10, que es donde se regula esta cuestión en el proyecto, hace una referencia respecto de las distintas medidas que deben tomarse para prevenir o resolver conflictos de intereses. Quizás acá uno extraña las menciones que hoy día existen tanto a cuestiones vinculadas con declaraciones de interés y patrimonio, que está expresamente reconocido en la Carta actual, o también cuestiones vinculadas con temas específicos como el fideicomiso ciego o la administración de bienes por quienes van a ejercer altas funciones públicas. Sin duda alguna,
uno espera que eso tenga y mantenga un adecuado marco regulatorio en los ámbitos de las leyes respectivas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en cuanto a los principios, tenemos esa primera visión desde el punto de vista de la probidad. Ahora, desde el punto de vista del principio de transparencia, se mantiene más o menos lo mismo que está actualmente vigente en el inciso segundo del artículo 8º de la Carta, valga la redundancia, vigente. Sin embargo, se agrega una cuestión y que tiene una vinculación inmediata con lo que voy a mencionar enseguida a propósito del derecho, porque no solamente se hace un reconocimiento del principio de transparencia, sino que también se reconoce el acceso a la información pública. Y no es un acceso cualquiera, efectivo y permanente. Ese acceso efectivo y permanente hoy día existe. Por lo menos existe a nivel de los sujetos obligados por la ley de transparencia en los distintos niveles, sea desde la administración del Estado, donde es mucho más intenso, o bien respecto de otros órganos constitucionalmente autónomos en los cuales los niveles de precisión pueden ir siendo distintos dependiendo el órgano frente al cual nos encontramos. Y en ese sentido se mantienen las cuestiones relacionadas también con la idea de que este es un principio que aplica por regla general y que por lo tanto, en la medida que exista una ley de quórum calificado, puedan existir también ciertas circunstancias que establecen las causales de reserva o de secreto. Partiendo de la base, además, que se reitera la idea de que los actos, las resoluciones, los fundamentos y los procedimientos que invaden los distintos órganos del Estado debieran tener esta condición de publicidad y transparencia. Y vuelvo a insistir, no obstante aquello, se reconoce, yo creo que de buena forma, hubo alguna discusión bastante intensa sobre ese espacio, pero creo que es una buena noticia que se mantengan las causales de reserva, ¿ya? La transparencia es transparencia, pero no es pornografía, como diría por ahí un filósofo coreano que está de moda en estos tiempos. Y creo que eso es una cuestión muy importante desde el punto de vista de los valores que están protegidos. El debido cumplimiento de las funciones de los distintos órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad nacional o el interés de la nación, que son cuestiones que están dentro del marco de los distintos espacios de reserva. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en cuanto a los principios, pareciera ahí que existe una mejora. Y algo que también es bien interesante y que sin duda alguna constituye una mejora es lo segundo, el reconocimiento del derecho. El artículo 16, en su numeral 15, reconoce el derecho de acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información pública, sin ninguna otra limitación que las establecidas por la propia Constitución o las leyes. Eso es un avance. Hoy día el derecho no se encuentra explícitamente reconocido en nuestro ordenamiento constitucional. Ha existido una interpretación, diría yo, común, en cuanto a que esto sería una derivada, sería una manifestación de la libertad de expresión. A mí no me queda tan claro eso. La verdad, para serles bien honesto, en realidad no comparto esa interpretación. O sea, los derechos son lo que son y no lo que parecen ser. Pero creo que acá hay un avance importante, que este derecho legal, este actual derecho legal, pase a tener esta condición constitucional. Y eso además también incide directamente en una cuestión vinculada con la garantía. Si uno revisa más adelante el texto de del mismo proyecto, el artículo 26 establece como la existencia de una acción, vamos a denominar la acción de protección, mejor, en regla, sobre todas aquellas cuestiones establecidas en el artículo 16 con algunas precisiones que la misma norma se encarga de desarrollar y que no vamos a detenernos sobre ese particular en este momento. Pero eso tiene una dimensión que a mí me preocupa. Es curioso esto porque son buenas noticias, pero de todas maneras son noticias un tanto preocupantes. Porque la tercera cuestión que quería compartir con ustedes tiene que ver con la existencia, más bien con el reconocimiento de un órgano autónomo y especializado que, de acuerdo con el texto del proyecto,
va a promover y fiscalizar el ejercicio de este derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información pública, desempeñando todas las demás funciones que la misma ley señale. Esto hay que vincularlo inmediatamente con una disposición transitoria, la quinta, que establece que el órgano al que se refiere numeral 15 del artículo 16 es aquel que actualmente está regulado por la ley 20.285. Ahí hay una trampa del comité de expertos, porque podría haber dicho de una manera mucho más explícita que ese órgano es el Consejo para la Transparencia. Quizá en la mente de los comisionados está que el Consejo no exista en el futuro, exista otro órgano o cualquier cosa. Entonces, está bien, lo vamos a aceptar, pero lo que me pasa acá a propósito de las funciones expresamente fijadas por el proyecto es que falta una que hoy día está legalmente reconocida. Si uno revisa la ley de transparencia, a propósito del establecimiento del Consejo para la Transparencia, se establecen 3 funciones principales, además de la de promover y fiscalizar, la de garantizar. Yo podría entender que eso se debe a que se le expande el espacio a la acción de protección y que por lo tanto la garantía va a venir por ese lado. Bien, posiblemente, pero le cercena desde ya una competencia desde el punto de vista constitucional, a pesar de que la misma Constitución dice que va a desempeñar las demás funciones que la misma ley señale. Ok, pero hay una contradicción ahí. Quizás los términos en los cuales esta medida debió haber quedado plasmada, debió haber hecho esa precisión. Y volvemos donde mismo. Si la acción de protección se va a constituir como el elemento idóneo, la acción pertinente para garantizar este derecho que ya tiene un desarrollo, que ya tiene un proceso jurisprudencial, administrativo y también en los tribunales superiores de justicia. Quizás ahí hay una cuestión que sería muy positivo volver a observar y podría generarse ahí alguna precisión. Dicho notita al margen, hoy día existe un proyecto de reforma constitucional que pretende elevar a rango de derecho fundamental este derecho de acceso a la información. Y la verdad es que tercer trámite constitucional, miles de años, etcétera, no. Esperemos que esta sea la vía para lograr ese objetivo, pero creo que debiera existir una mayor coherencia y una mayor vinculación entre las competencias que se están reconociendo constitucionalmente y aquellas de orden más bien legal. Por último, quiero ser muy justo con el tiempo. Si uno observa, en general, existe una serie de otras disposiciones, y esta es la cuarta cuestión a la que me quiero referir, que envuelven, reconocen, manifiestan cuestiones vinculadas o con la transparencia o con la probidad e incluso con la rendición de cuentas. Y sin querer entrar en el detalle, hay cosas bien interesantes a propósito de lo que recién el director estaba mencionando en su exposición, a propósito del espacio municipal y de cómo ciertas agrupaciones o asociaciones que se desenvuelven en el espacio municipal debieran tener estar envueltos también por estos principios de transparencia y probidad. Y esto lo recuerdo a propósito de la mención que hizo el profesor Huidobro sobre la huida del derecho administrativo. Una huida que está con una cañita. La Contraloría del año 2021, a finales de ese año, dicta un dictamen, valga la redundancia, en el cual dice, mira, hay ciertas materias respecto de las cuales estas entidades que se han constituido en el ámbito municipal debieran también estar sometidas a la ley de compras públicas, a la ley de probidad, a la ley de transparencia, etc. Es interesante aquello, porque esa misma cuestión, de alguna manera, viene refrendada justamente en uno de los artículos relacionados con el gobierno local, 135, a propósito de señalar que todos estos tipos de corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, digamos un poco lo que el director mencionaba previamente, cuyo objetivo sea el arte, la cultura, el deporte, el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. Y esto es interesante, deberán quedar sujetas a las leyes
que velen por la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Sí, es una buena noticia. Probablemente es una noticia mejor a propósito de ciertas coyunturas que se están dando en la actualidad y creo que ahí hay un espacio muy interesante desde el punto de vista de ir reconociendo a propósito de otros órganos autónomos constitucionales la necesidad de que estas 3 líneas de trabajo, la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, sean una cuestión permanente. Y diría yo a buena hora que exista un reconocimiento constitucional de esas circunstancias, porque sin duda alguna van a ser un elemento que va a contribuir a probablemente a un mejor Estado y también a una mejor utilización de los recursos de todos los chilenos. Muchas gracias, decano. Gracias, profesor David Gaceta, por su excelente exposición. Vamos a abrir una ronda de preguntas, por favor. Hay un concepto que es el de integridad pública que está en el artículo 10, número 1, que no estaba en el texto constitucional anterior y que a mí me gustaría escuchar al profesor Ibaceta que nos ilustre sobre cuál es su lectura. Y quizás hay referencias en la ley o en los reglamentos, los dictámenes de la Contraloría, esta idea de la integridad. Gracias, decano. Yo también voy a hacer una pregunta. Si usted no le llamó la atención, profesor, que en nuestro texto constitucional también se estableciera un principio rector o una definición, una apuesta, digo yo. La corrupción es contraria al bien común. O sea, el concepto de corrupción incluido dentro de la Constitución. A mí me llamó mucho la atención porque siempre en Chile ha sido un poco eufemista en el tema. O sea, en derecho comparado o hablamos de ética pública, pero nunca de probidad. O hablamos de corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿ya? O Código de Ética, pero nosotros nos fuimos por la vía intermedia, probidad. Y esto es un tema nacional, ¿me entiendes? Entonces, y más encima elevamos al texto constitucional la definición que ya existía en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado de probidad. Entonces, esto queda como estándar, es reforzado por la parte final del numeral 1 en cuanto habla de la corrupción, es contraria al bien común. ¿Cómo lo entiende usted? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. A ver, respecto a lo primero y de la mención que reflexionaba el decano, creo que hay una cuestión detrás bien interesante. Durante mucho tiempo se ha hablado de la existencia de un sistema de integridad pública. Incluso algunos llaman ecosistemas. No me gusta tanto ese concepto, ¿no? Creo que es más propio de las ciencias naturales, ¿no? Y creo que me satisface más esto desde las ciencias sociales. Y la idea de integridad implica que debe existir una concatenación o una vinculación directa e inmediata entre distintos órganos públicos. La Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Unidad de Análisis Financiero, el Consejo de Defensa del Estado, qué sé yo, la Contabilidad General, el CAI, disculpa que no me acuerdo, el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno. Entonces, creo que eso es una invitación a un reforzamiento de este ciclo, de este núcleo, de esta necesidad de que existan una serie de instituciones que tienen que preocuparse por algo muy sencillo, que las cosas funcionen bien. Puede parecer algo bien básico, pero ya sabemos que a veces las cosas por obvio se olvidan. Entonces yo creo que hay una intención, tal como usted lo mencionaba también, director, no sé si esa intención está en la esencia y quizás la historia fidedigna de las actas de este comité nos hubiesen ayudado un poquito en esa tarea. Las estamos esperando, así que en el futuro quizás tengamos más antecedentes para referirnos al punto. Pero creo que la cuestión central, y me parece un buen concepto, y corresponderá al legislador tener que desarrollar con mayor pulcritud y especificidad
la idea de integridad. Pero el hecho de que se encuentre reconocido constitucionalmente a mí me parece una buena noticia. Y respecto a la corrupción, a propósito de su pregunta, director, y ya lo mencionaba, si bien es cierto, es algo interesante también, pero me parece más bien una cuestión programática, antes que una cuestión de aplicación normativa directa. Porque la pregunta entonces, bueno, ¿qué es la corrupción? Hay que partir por la base. No, es que la corrupción es afectaciones a la probidad. No. Bueno, ¿sí o no? Entonces, me parece que hay una cosa bondadosa detrás de esa norma, en el sentido de señalar que existe algo que no nos gusta. Ese algo se llama corrupción. ¿Qué es la corrupción? Bueno, tarea para el legislador. Y quizás algo que existe detrás de este texto en su generalidad tiene que ver con algo que se hizo o que se mencionó en algunas de las preguntas, que quizás con mucho menos vehemencia que en el texto de la Convención Constitucional, hay muchas cuestiones de detalle en este texto que quizás no son el espacio para la Constitución o para lo constitucional, sino que son el espacio para el legislador, para la decisión política, para la conversación en las instancias que nos definamos que van a ser pertinentes para dar esa discusión. Y ahí de nuevo volvemos a esta antigua discusión sobre si el texto constitucional debe ser más o menos extenso. A mí me parece que los más extensos siempre nos generan muchos problemas porque empiezan a dejarle ciertas camisas de fuerza al legislador. Y ya sabemos, la historia en esto creo que es muy sabia. Los cambios, las circunstancias nuevas, las coyunturas van determinando la agenda. Por lo tanto, me parece que bien, norma programática, pero corresponderá a otras instancias su desarrollo de detalle. Muchas gracias, profesor Ibarceta. Gracias.